Hola, muy buen día. Gracias por estar aquí. Soy su hermana en Cristo, Rita Blanco. Es una bendición poder compartir juntos este devocional de la palabra del Señor. Mi deseo es que este mensaje edifique nuestras vidas y le invito a compartirlo para que otras personas también reciban la bendición de la palabra de Dios. Hoy es domingo, noviembre 23 del 2025 y a este devocional lo he titulado ¿Fuimos nosotros realmente creados a imagen de Dios? Introducción. La Biblia afirma que fuimos creados a imagen de Dios, pero ¿qué significa eso para nosotros hoy, después de la caída del ser humano? Para entenderlo, debemos volver al principio, ver cómo comenzó todo, cómo esa imagen se quebró y cómo en su misericordia Dios, que ya sabía lo que sucedería, preparó desde antes el plan perfecto de redención, un plan centrado en nuestro Señor Jesús, quien vino a restaurar lo que se perdió en el Edén y a devolvernos la verdadera imagen que habíamos perdido. Aquí tenemos a los versículos usados en este devocional y en Génesis tenemos Génesis 1, 26, 27. Creación del hombre y la mujer a imagen de Dios. Génesis 5:3. Adán engendra a Set a su semejanza. En Romanos tenemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, el pecado entró por un hombre. Romanos 8:29, predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 5:8, Dios muestra nuestro amor. Cristo murió por nosotros siendo pecadores. En Corintios tenemos Corintios 15:45, Jesús como el postrer Adán, espíritu vivificante. En 2 tenemos Segunda de Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Primera de Pedro 3:18. Cristo padeció una vez para llevarnos a Dios. Juan 3:16 al 18, que nos dice, Dios envía a su Hijo para salvar al mundo. Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Filipenses 1:6, Dios perfeccionará la buena obra en nosotros. Total de los versículos utilizados son 12 pasajes. Aquí les voy a leer los versículos solo, sin lo que, lo que él dice cada versículo. Veamos que los versículos son Génesis 1, 26, 27, Génesis 5, 3, Romanos 3, 23, Romanos 5, 12, Romanos 8, 29, Romanos 5, 8, Primera de Corintios 15, 45, Segunda de Corintios 3, 18, Primera de Pedro 3, 18, Juan 3, 16 al 18, Juan 15, 5, Filipenses 1 al 6. Todos hemos escuchado la frase, fuimos creados a imagen de Dios, pero cuando miramos al mundo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras luchas, es normal preguntarse, ¿de verdad esa imagen sigue en nosotros? Porque nosotros, usted y yo, nacimos con esa imagen, esa misma imagen, o nacimos con algo ya roto, ya herido, ya marcado por la caída. Para responder esa pregunta, tenemos que volver al Edén, ver cómo comenzó todo, cómo se quebró y cómo Dios planeó restaurarlo por medio del Señor Jesús. Solo entendiendo el principio podemos entender nuestra verdadera identidad. Cuando pensamos en el principio de todas las cosas, cuando imaginamos este momento en que la voz de Dios rompió el silencio eterno, hay una verdad que sobresale como una luz brillante. Hay muchas cosas que vienen a nuestras mentes, pero en este momento nos centraremos en esto. Veamos qué sucedió en el sexto día. En ese día el Señor no llenó algo en el mundo. Él solo creó al hombre y a la mujer. Distinto a lo que el Señor hizo en otros días, como veamos en Génesis 1, 26, 27, que nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa eso realmente? Bueno, es mucho, pero aquí veremos algunos detalles. La imagen pura, Génesis 1, 26, 27. Aquí vemos que Adán y Eva fueron creados con santidad, justicia y conocimiento perfecto. Esto es la imagen de su plenitud, la capacidad no solo de relacionarse con Dios, sino de reflejar su carácter sin mancha. Eran los espejos perfectos de Dios en la tierra. La semejanza de Adán,
Génesis 5:3. Este versículo es la evidencia de la caída. Al engendrar a Set, Adán transmitió su naturaleza caída. Ya no era la imagen de Dios pura, sino una imagen dañada, distorsionada o rota por el pecado. La similitud adami es la herencia del pecado original, una inclinación natural a desobedecer, una voluntad debilitada y la falta de la justicia original. Nosotros nacimos con el ADN espiritual de Adán después de que él pecó. La obra de restauración, el puente de la esperanza. Aquí entra el Evangelio. El objetivo de Dios nunca fue dejarnos como semejanza de Adán. El propósito de Cristo es restaurar la imagen de Dios en nosotros. Citamos la promesa de Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Jesús es el perfecto Adán, la imagen perfecta de Dios, como lo vemos en Colosenses 1:15. La capacidad relacional. Fuimos hechos para tener comunión con Dios a diferencia de otros seres vivos. La capacidad racional, moral. Tenemos conciencia, capacidad de razonar, elegir y discernir el bien y el mal. Esto nos da responsabilidad sobre nuestras acciones, la capacidad de dominio, delegado. Dios nos dio autoridad para cuidar y administrar la creación. Génesis 1:28, somos sus representantes en la tierra. Pero, un momento, hasta este momento solo hemos visto el versículo bíblico de cuando nuestro Dios hizo a Adán y a Eva, y está bien claro allí que los hizo a su imagen y semejanza. La Biblia lo dice con firmeza: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como decimos, es en Génesis 1:26 y 27. Y así nacieron Adán y Eva, perfectos, puros y sin corrupción, reflejando la gloria de su Creador. Eran los únicos seres humanos formados directamente por Dios, sin pecados, sin vergüenza, sin oscuridad en su interior. Eran como dos espejos limpios, brillando con la luz de Dios. Pero nuestra historia no continuó así. Un día la serpiente habló, una voz engañosa entró en escena. Obviamente fue el innombrable quien se disfrazó de esa serpiente, y con una sola decisión desobediente, la imagen perfecta se quebró. El pecado abrió una grieta. Lo que era claridad se volvió sombra, lo que era pureza se llenó de confusión, y lo que era luz comenzó a apagarse. Y aquí la Biblia revela una verdad que pocas veces se menciona, pero que lo cambia todo. Veamos que más adelante la palabra del Señor nos enseña en Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no dice a imagen de Dios, dice a imagen de Adán. Eso significa que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, pero nosotros nacimos con la imagen caída de Adán. Heredamos su naturaleza herida. No nacimos como ellos fueron creados, sino como ellos quedaron después del pecado. Por eso dice la palabra. Veamos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12, que nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros no nacimos con la perfección del principio, nacimos con la condición del hombre caído. Pero, cómo nos gustan esos peros de la palabra del Señor. Veamos ahora el plan de redención de Dios. El plan de redención del Señor vemos acá que nos dice: pero Dios no nos dejó allí. Él no se rindió con el ser humano. Él no abandonó su diseño original. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado un plan de restauración, y ese plan tenía un nombre: Jesús. La palabra lo llama el segundo Adán, porque vino a recuperar lo que el primero perdió. 1 Corintios 5:45 nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer,
Adán, espíritu vivificante. Mientras el primer Adán nos heredó muerte, el segundo Adán nos ofrece vida. Mientras el primero nos transmitió una imagen rota, el segundo vino a restaurarla. La escritura lo explica así, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la obra de Cristo. No solo perdonar pecados, sino reconstruir lo que el pecado deformó, restaurar la imagen que se opacó y devolvernos la identidad perdida en el Edén. Veamos Romanos 5:8, que nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Antes de finalizar, veamos Juan 3:16 al 18 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Finalmente veamos este versículo en Filipenses 1:6. Estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como hemos visto en este devocional, la palabra del Señor nos indica claramente que fueron Adán y Eva quienes originalmente Dios los creó a su imagen y semejanza. Y nosotros ya somos descendientes de una generación pecaminosa. Ya cuando nosotros nacimos, nuestros padres no eran perfectos, justos, etc. Como Adán y Eva fueron creados por nuestro Dios y Padre. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, ya tenía un plan de redención para nosotros, porque a Dios nada le toma por sorpresa. Gloria a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, por su gracia. Gracias por enviar a su Espíritu Santo a vivir en nosotros, porque solos nada podemos hacer, como lo dice su palabra en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí vemos nuestra dependencia y la conexión que debemos tener con nuestro Dios y el Señor Jesús para nuestro crecimiento espiritual. Ya tenemos a su Santo Espíritu en nosotros. Le animo a permanecer conmigo hasta el final para que juntos presentemos al Señor la oración final. Esto es Devocionales que Edifican, Rita E. Blanco. ¿Le ha gustado lo que comparto? Aquí le dejo una forma sencilla que puede encontrar todos los devocionales donde puede encontrar todos los devocionales que comparto en diferentes formatos para que usted sepa dónde puede acceder al contenido según su preferencia. Le ruego se suscriba y le dé un me gusta y comparta si le parece bien lo que comparto. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram y Spotify. Gracias por acompañarme en este devocional. Si este mensaje de la palabra fue de bendición para su vida, le ruego suscribirse a mi canal y darle like y compartirlo con otros para que más personas reciban también el consuelo y la esperanza de Dios. Oremos. Padre amado, gracias porque nada te sorprende. Sabemos de tu omnisciencia, Padre Santo. Gracias porque ya habías preparado redención para nosotros, Señor. Gracias por enviar al Señor Jesús para restaurar lo que se perdió en el Edén. Aunque heredamos la naturaleza caída de Adán, hoy tenemos la esperanza en Cristo, quien nos restaura, nos perdona y nos hace nuevas criaturas. Te pedimos que tu Santo Espíritu siga moldeando nuestro corazón para que cada día reflejemos más la imagen de tu Hijo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor amado, para que
podamos ponerlo por obra. Te damos gracias porque por medio del Señor Jesús somos conformados a tu imagen. Confiamos, Padre eterno, en que tú, Señor, quien comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionarás. Continúa guiándonos, Padre Santo, por medio de tu Santo Espíritu, que vive en nosotros hasta el día en que podamos verte cara a cara. Hoy te oramos en el precioso nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén y amén.